Hola, hola, gracias por acompañarnos. Les hablamos desde el periódico El Colombiano. Esto es Mesa Central, donde les queremos contar los hechos de que han sido noticia esta semana, los tres más importantes, y queremos darle detalles, un poco de análisis para que usted quede bien enterado. Es momento de hacer la propaganda a nuestro canal. Así es, Luzma. Recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube. Ahí se suscriben, activan la campana para que les lleguen las notificaciones de Mesa Central, pero también de todos los contenidos que prepara el equipo de video y multimedia del Colombiano. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como Periódico El Colombiano. Bueno, y el tema principal de esta semana, tal vez el que ocupó más tiempo de todos, fue el tema de la participación de Colombia en la cumbre de Davos, que es donde se juntan todos los entre los ricos del mundo y los gobernantes de los principales países del mundo a debatir los temas de mayor interés, que este año lo que pasa es que pasó un poco desapercibido porque el escándalo mediático local no nos dejó ver. Habló mucho de la inteligencia artificial, se dedicaron casi todos a hacer referencias de lo que espera el mundo con la irrupción de la inteligencia artificial, pero vamos al tema que nos ocupó, que fue el de, digamos, el derroche en la Casa de Colombia en Davos. ¿Cómo fue eso, Isola? Sí, Luzma, resulta que por primera vez Colombia quiso tener una casa en la sede de este Foro Económico Mundial, que es obviamente tirar la vara alta, porque claro, no lo hacen todos los países porque es el costo, normalmente hacen reuniones más sencillas, más privadas, pero esta vez el gobierno quiso apostarle a tener una casa vitrina para mostrar todo el tema turístico de Colombia, para promover el turismo, y esa fue... ¿Y eso cuánto costó? ¿Por qué? Esa fue la justificación que dio el gobierno, valió 4.850 millones de pesos, que es más o menos $1 millón. Un alquiler de una casa 3 días. 3 días. El alquiler de la casa es de $176.000, luego se aclaró, pero finalmente el costo de todo lo que funciona en la casa es lo que hizo que esto valiera 4.850 millones, con muchas excentricidades. Volvemos a hablar del tema del carro, que un solo carro, un Jeep, que es muy típico un Jeepao, que es muy típico de la región del eje cafetero, valió el alquiler y el traslado y la puesta allá en ese sitio 144 millones de pesos. Entonces empiezan una suma de gastos. Digamos, alguien decía en la red X que más que lo que vale alquilar un Ferrari allá en Suiza. Pero pues lo que pasa es que más caro un Jeepao en Suiza que un Ferrari en Suiza. Claro. Allá eso es moneda de cambio, en Suiza un Ferrari, pero claro. Quería hacer una observación, y es que quizá nadie hubiera reparado en el precio de la casa si el presidente Gustavo Petro no hubiera dicho en primer lugar que no iba a ir a Davos. Claro. ¿Se acuerdan? Porque él se había ido para Guatemala surge a mejorar la democracia de Guatemala, a luchar por la democracia, y él desde allá dice, no, yo ya no voy a ir a Davos. Porque le interesaba resolver primero el tema de Guatemala. Claro. Aquí teníamos una tragedia enorme, que fue también otra de las críticas que hubo al gobierno. Que ese es el contexto mayor, que en realidad en Chocó había 39 muertos en un derrumbe en una vía, y él se fue para Guatemala, que porque él tenía que salvar la democracia de Guatemala, que tenía que dejar al señor presidente que se estaba posesionado para él poder estar tranquilo ir a Davos. Entonces, como decía alguien también en la red X, qué vaina, no ha solucionado el problema de Palestina y se fue a solucionar el problema de Guatemala y tampoco lo ha solucionado, pero bueno, entonces no iba a ir a Davos. Claro, entonces, y ahí estalló dijo, no voy a Davos, y si voy. Entonces la gente dijo, no, ¿cómo así? No va a ir a Davos, y dejó esa casa tirada. Lo que pasa es que todos son una serie de malentendidos, no era la casa en donde él iba a dormir. Claro, eso se creyó al principio. Y digamos, eso es lo que vale una casa de esas y unos servicios de esos en Suiza. Hay que decirlo todo, porque allá todo es muy caro y por eso seguramente todos los países no lo ponen, precisamente porque estos señores ricos, yo no veo a Bill Gates yendo a ver, bueno, estoy en Suiza, voy a ver qué hay en la Casa Colombia de Suiza, pues uno no cree que... Entonces en ese sentido es un poco un derroche. Un derroche que se junta, además una cosa un poquito aspiracional, pues que Colombia tiene que estar en Davos, en realidad habrá que ver los resultados de eso, pero que es un derroche que se suma a otros derroches que hemos venido denunciando, incluso hablando en este programa. Como la semana pasada todo el derroche de la primera dama, pues que tiene un derroche como de corte imperial, con fotógrafo, maquillador, el masajista Nerú, etcétera. También tenemos el derroche de la ida del presidente a Dubái, que también lo documentamos nosotros,
370 personas en la cumbre COP28. Ninguna otra delegación tenía esa dimensión, ni porque fuera, bueno, creo que Estados Unidos tenía un poquito más nomás. Pero es que es Estados Unidos. Pero pues es Estados Unidos, la primera potencia. Y un país de 250 millones de habitantes. Y nosotros somos una quinta parte de lo que es Estados Unidos. Uno pensaría que ese derroche en Davos y en la COP28 sobre todo va alrededor de la imagen de Gustavo Petro, que quiere hacer de sí mismo de un gran líder mundial que se vende como el hombre que quiere cambiar el mundo y que dice en todas partes donde llega, no vamos a buscar más petróleo, pero sí le vamos a comprar gas a Venezuela, que sale mucho más caro. Claro, y el chiste es que, por ejemplo, ahora en Davos, pues mire que Milei, el presidente de Argentina, fue con una delegación de 4 personas, incluso también le sacó kilometraje a eso. Dije, voy con 4 personas, se fue en avión comercial y él, su discurso tuvo una audiencia, pues hace 2 días iba en 7 millones de personas, yo no sé cuánto más los están viendo en todos los idiomas. Ayer vi que le metí, como era en español, le metieron inteligencia artificial y lo tradujeron al inglés perfectamente utilizando la voz de él, increíble. Y Elon Musk le contestó, es decir, todo eso, y resultó de mayor impacto Javier Milei allá en Davos, que todo el gasto. Importa más el mensaje que toda la parafernalia alrededor del mensaje. Claro, fue más efectivo Milei en su mensaje de austeridad del gasto, que también lo hemos hablado acá, cuando acá no lo estamos practicando, y él y Gustavo Petro habla de los países ricos explotando a los países pobres. Y tanto es un mensaje pues que Milei no ha hecho nada, está apenas empezando, pero como ese mensaje va cogiendo mucha más fuerza y pues con pruebas de que va con solo 3 personas más, 4 personas más. Sí, de hecho es básicamente, pero esto lo que representa y lo que simboliza es un Estado, un espíritu derrochón en el Estado colombiano. Podríamos dar 20.000 ejemplos. Apenas el más reciente, el que salió en las últimas horas, es que en diciembre se les dio una prima a todos los funcionarios de la Contraloría General, que nos vale a todos los colombianos 17.000 millones de pesos. Les van a dar un salario, la mitad de un salario más, que porque la Contraloría cumple 100 años. Entonces el gobierno nacional decidió dar esa plata. Ese es un ejemplo más. Es decir, estamos frente a un Estado derrochón, que creo que se tiene que poner las pilas. Tal vez es porque le da dificultad invertir en proyectos estructurales, le parece que, por ejemplo, es menos importante invertir en proyectos de infraestructura que transformen las sociedades, y considera que es mucho más fácil girar plata de la chequera, que es abundante. Luis, pero déjeme darle un datico así como de color, no para comparar. Mucho en los temas, solo para comparar. Los 4.850 millones que se gastó Petro en la casa es lo que Medellín más o menos invierte, 4.000 millones en darle subsidio al año a las personas con discapacidad. 6.674 personas se benefician de un rubro similar a eso. Claro, eso es importante, y también pues cuántos de los mayores de edad que no tienen pensión, que el presidente Petro tanto ha dicho, cuántos se beneficiarían de eso. Pero eso es otra discusión, porque también hay que promover el turismo hacia Colombia en ese sentido, pero es verdad, montamos la casa, pero no tenemos vías para que los turistas las disfruten, ni tenemos aeropuertos lo suficientemente buenos. Entonces pues invirtamos en Colombia antes de producir esto. Ese fue el tema del Estado derrochón de esta semana. Oiga, y el otro tema que estuvo muy polémico, lo que pasa es que esta semana fue como de temas de esos que son polémicas de medios más que profundos. Fue el tema de la espada del M19, ¿no? La espada de Bolívar, que se robó el M19. Sí, ya como que adopté la nueva narrativa. Sí, está muy bien, está muy bien. Oíste, Luzma, pero bueno, ¿en qué año se robaron la espada de Bolívar? Pues es que como yo estuve leyendo los temas, lo sé. Si me preguntas la semana pasada, no sé, pero como me preguntó esta semana, en 1974. 4 guerrilleros del M19, 17 de enero, llegaron a la Quinta de Bolívar en Bogotá y se robaron la espada de Bolívar, pero es una de las espadas. Bolívar tenía varias espadas, pues era un espadachín. Hay muchos relatos muy interesantes. Uno de ellos lo hizo la revista Semana hace casi 30 años, yo creo, que contaba que esa espada no es con la que combatió Bolívar en la batalla de Boyacá, porque la tecnología que tiene esa espada es posterior. Pero bueno, más allá de ese punto, lo interesante es ver
¿Por qué es tan significativa la espada de Bolívar? Es que acuérdense ustedes que para Gustavo Petro no solo interrumpió su posesión, acuérdense que la posesión quedó congelada. ¿Dónde está? Y eso como 15 minutos, 20 minutos esperando a que trajeran la espada de Bolívar. Y luego como se cumplieron, esta semana se cumplieron 50 años del robo de la espada de Bolívar para unos, del rescate de la espada de Bolívar para otros, o de la recuperación. Que dicen, pues por eso estamos hablando de la espada de Bolívar. Pero más allá de eso, que además es que esa espada fue un motivo, como un botín de guerra simbólico muy importante en la nación, porque la estuvo persiguiendo el ejército. Una vez se la robaron, fue una persecución del ejército permanente a los del M-19 y los del M-19 escondiéndola por todos lados. Era como un trofeo de guerra, claro. Como cuando hoy se enfrentan las barras de fútbol y le roban el trapo a otra, así tal cual. Pero es que vos estabas diciendo que esa espada la tuvo el poeta León de Grave, el poeta Luis Vidales de Calarcá. O sea, eso era como una especie de recuerdo del pueblo que gana su claro. libertad, ¿no? El pueblo no, pues ese grupo de muchachos jóvenes, porque en realidad eran 30 jóvenes cuando empezaron y se robaron la espada de Bolívar. Y todo el escándalo que hicieron alrededor de la espada y toda la persecución que hizo el ejército hizo que crecieran. Claro. Realmente ese acto simbólico fue el que les significó convertirse de verdad en un movimiento más Pero grande. Es que eso nos ayuda también a entender mucho al gobierno de Petro, los símbolos. Claro, para pasar a lo de los poetas, es que el general de la época, que era Camacho Leiva, decía que a él no le importaba ningún poeta. Creo que los detuvieron y todo, detuvo a Luis Vidales, pues, porque, bueno, León de Grave que estaba en su tumba, que el hijo de León de Grave la tenía guardada. En general, parece que esa espada iba de lado, pero se volvió en un símbolo de honor para el ejército colombiano recuperar esa espada. Y por eso yo creo que la espada de Bolívar engrandeció al M-19. Entonces, esta semana, por eso volvió a ser tema. Claro, porque el Ministerio de Cultura citó una conmemoración del robo de la espada de Bolívar. De la recuperación. Pero no la citó, no del robo. En su comunicado de prensa puso para conmemorar los 50 años de la recuperación. Exactamente, de la recuperación, y entonces empezó como una polémica en redes sociales y en programas matutinos de radio en el que se decía, bueno, estamos ante la celebración de la insurgencia, estamos ante la celebración del M-19. Claro, hay mucha gente que tiene un recuerdo muy romántico del M-19, esta guerrilla que robaba leche y la entregaban en los barrios pobres de Cali, de Bogotá, de Medellín. Secuestraba, pues el M-19 pero por el fue otro prácticamente lado, el que inauguró el secuestro. Entonces por otro lado estaba eso. Político y entre comillas para... Claro, ellos empezaron a secuestrar masivamente. A propósito, Leder dice en el libro, el M-19, cómo se le ocurre secuestrar hijos de narcos y familiares de narcos. Ellos institucionalizan eso y realizan grandes matanzas y la toma al Palacio, pues, por ejemplo. En realidad es como un debate, no insulso necesariamente, pero mientras unos dicen esto fue un robo porque fue contra la ley que existía en ese momento en el Estado colombiano y las constituciones hay que respetarlas, los otros dicen no, fue una recuperación porque fue como cuando Simón Bolívar, buscaban el simbolismo de Simón Bolívar como el revolucionario que se fue contra la aristocracia, entonces ellos querían verse así. Pero más allá de eso, realmente es deprimente que en el país estemos todavía discutiendo si el símbolo que nos identifica es algo relacionado con la guerra. Es decir, que yo creería que el país debería, listo, los dos tienen la razón, es decir, en su momento unos piensan una cosa y otros piensan otro. Ya lo que ha demostrado la historia y lo que deberíamos todos estar haciendo un homenaje es que el M-19 pudo llegar al poder en la democracia. Es decir, realmente el acuerdo no de paz. Es la guerra la que nos debería definir. Lo que nos debería definir es que nuestra democracia es tan potente que firmaron un acuerdo de paz, que lograron por las urnas llegar al gobierno y que ahora están gobernando. Y que están gobernando con quienes hicieron parte de ese movimiento. Claro, hay un montón, sacamos un artículo que nos faltó uno en el artículo del impreso, pero ya está, por lo menos 10 dirigentes del M-19 hoy son cabezas de cosas muy importantes, pues empezando por el presidente de la República, claro, por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es Carlos Ramón González. El tema de inteligencia. Toda la inteligencia está en manos del examen. Toda la inteligencia, tanto el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, como la ONP, que es la Unidad Nacional de Protección. Rodríguez. Está Fernando García también, es decir, donde se maneja inteligencia, ahí están
los que estuvieron del M-19. Y ahora también están dominando todo el tema de la paz total. Sí, claro. Desde la salida de Danilo Rueda, entonces está Oti Patiño y está Vera Grave. Que Vera Grave es uno de los grandes íconos del M-19 además. Total. O sea, el M-19 o los que eran dirigentes del M-19 están gobernando con Gustavo Petro. ¿Cómo lo lograron? A través de las vías democráticas, sí. Lo que vos estás diciendo. René Guarín también, que fue muy importante y fue muy compañero de Gustavo Petro y maneja temas de inteligencia, pero está ahí, está en el DAPRE. Y les quería decir uno más, que tal vez la razón por la cual estábamos hablando del gobierno del M-19 es que el nuevo director de la nueva EPS, Aldo Cadena, que fue compañero de Gustavo Petro en el M-19 y que en realidad ya no es solamente los temas de inteligencia, no solamente los temas de paz, no son los temas de presidencia, sino que es el tema de salud, que es el que va a aplicar vía la nueva EPS, que tiene casi 10 millones de afiliados, va a aplicar, creemos, la reforma a la salud sin tener que pasar por el Congreso de la República. Entonces están gobernando. Entonces la conclusión es, el M-19 ganó, listo, ganó, está gobernando. ¿Por qué nos tenemos que seguir dedicando a una espada de Bolívar que representa solo la guerra que nos ha identificado por tanto tiempo? Pasemos la página y demos ya el debate de que qué bueno, qué fuerte es nuestra democracia y todas las cosas que hemos logrado para que sigamos adelante. Bueno, y nuestro último tema tiene que ver con la situación de Medellín. Llevamos ya, ¿cuánto de enero? 19 días. 20 días de enero del comienzo de una nueva administración en Medellín y también un poco recogiendo todo lo que fue la herencia de los 4 años de la administración de Daniel Quintero. Y hay como muchas noticias durante toda la semana, entre imputaciones de la Fiscalía, aparte de lo que llamamos el Team Quintero o el Combo Quintero, no sé cómo sería la denominación. Y lo otro es como esa herencia que dejaron, pero empecemos por qué es lo que ha pasado. ¿A quiénes es que la Fiscalía ha imputado y esto qué significa, Juan Diego, dentro de estos 4 años que hemos vivido de esa administración? Un saludo para vos, Luma, para Dani, para los que nos están viendo. Tuvimos 3 noches de audiencias de imputaciones, digamos que este es el combo de imputaciones que había anunciado el fiscal Barbosa en noviembre. Empezó a finales de ese mes con buen comienzo, les imputaron un nuevo delito a la exsecretaria de Educación Marta Alexandra Agudelo, a Lina Gil, que era la directora técnica del programa, y a la ex representante del contratista. Ahí quedó la primera imputación y después faltaban 3 grupos que se iban a imputar: zonas verdes, mantenimiento del Parque de las Aguas y contrato para apoyo logístico y de eventos recreativos. Esos 3 grupos se imputaron esta semana. De la Fiscalía aquí en Medellín, durante 3 días consecutivos hubo grandes audiencias. Sí, esas audiencias son virtuales, y se conectaron, imputaron a 5 exfuncionarios de Daniel Quintero y a 6 contratistas. Y esas fueron 3 días completos hasta tarde de la noche con las imputaciones, ninguno se allanó a cargos y se imputaron... Cuando dicen ninguno se allanó, es que ninguno aceptó ser culpable. Hay una novedad frente al grupo de delitos que anunció el fiscal que se iban a señalar en estas audiencias, y es que se sumó uno nuevo: asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Y ahí, digamos, quedó ya el grupo imputado. En este momento son 6 funcionarios. Porque lo que usted comenta lo entiendo como que en 4 áreas de desastre de la administración Quintero ya la Fiscalía ya lleva suficiente evidencia para imputar, porque cuando se llega al grado de imputación es que por lo menos tienen unas pruebas sólidas para ir avanzando en un juicio. Sí. Lo que va a seguir ya es el juicio. Sí, digamos que sigue pues la solicitud de medida de aseguramiento, si la Fiscalía va a pedir alguna medida de aseguramiento o si decide que no la va a solicitar, pues ya seguiría esperar la acusación para que empiece el juicio. Me parecen interesantes las áreas, me parece que vale la pena estas 3 últimas áreas, porque una es la de zonas verdes, dijo, ¿no? Sí, digamos que buen comienzo, está ya pues ya la hemos tratado. Y, bueno, un dato, Luzma, que habíamos hablado en noviembre cuando el fiscal anunció las imputaciones, que no sé si es coincidencia, pero todas estos son contratos del primer año de gobierno de Daniel Quintero, o sea, todavía falta... Es decir, es solamente el desorden que hubo del 2020, falta 2021, 2022, 2023, bueno. Hay una cosa ahí que es importante, que lo denunciamos aquí muchas veces, y es que todas muestran el mismo modus operandi, Luzma, que fue algo muy parecido a lo que sucedió en Bogotá con Samuel Moreno, y es firma de contratos con empresas aparentemente de papel.
empresas que no tenían ninguna experiencia, trayectoria y que terminaban firmando contratos de más de 1.000 y 2.000 millones de pesos para hacer cosas que ya hacía gente de experiencia, de 20, 30 años de experiencia en la ciudad. Esa es una característica, que eso se vio evidenciado en el último día de imputación, el miércoles, con el Parque de las Aguas. Había una empresa creada en 2019, otra empresa que el objeto social era vender telas y terminó haciéndole mantenimiento al Parque de las Aguas. Ese es el primer grupo, Parque de las Aguas. El segundo grupo, que es la otra característica, son empresas todas que comparten representantes legales o dueños. Se presentan 3 empresas de la misma familia o del mismo grupo a la licitación y obviamente pues se la van a ganar. Eso pasó en el otro grupo, que es mantenimiento de zonas verdes con Reforestadora El Líbano, esa empresa del suroeste antioqueño que se quedó tercerizada con Metroparques con el mantenimiento de las zonas verdes del primer año. Y lo que pasa al final es que ese presupuesto, si por ejemplo se le invierten 10.000 millones de pesos o 100.000 millones de pesos a algún contrato, pues termina ejecutándose muchas veces solo el 30%, el 40%, se terminan ejecutando 30.000 y el resto se pierde en las triquiñuelas que hacen estas empresas y estos contratistas y estos funcionarios públicos. Pero quería ver los datos de los sectores, porque usted menciona zonas verdes, sí, y lo que vimos, lo que le ha pasado a Federico Gutiérrez cuando llega a la alcaldía es que encuentra unas crisis que le explotan en la cara. Una es la de las basuras, que tiene que ver también con todo esto de del saneamiento. Otra es la de los escenarios deportivos, que como usted dijo, por ejemplo, el Parque de las Aguas, si bien es un escenario recreativo, pero publicamos esta semana que prácticamente solo están buenos el 28% de los escenarios deportivos y los otros están malos, no es que estén malitos. En ruinas, el director del INDER dijo en ruinas. En ruinas, es que esas piscinas con unos huecos de estas dimensiones, los muchachos caminando descalzos o la cancha atlética levantada todo el tapete, la pista atlética levantado el tapete, pues lo que va a pasar es que se van a lesionar todos los deportistas. Otro tema que se vio esta semana, Luzma, a raíz de toda esa crisis de la infraestructura, es los espacios públicos. Tienen una gran crisis en cuanto al mantenimiento, que quedó en el abandono. Hablamos como de grandes grupos. Los escenarios deportivos, efectivamente el 71% de los escenarios deportivos están malos o están en ruina. También se habla de los parques, 2.000 parques de 2.600 que tiene Medellín se quedaron sin mantenimiento. Y también las vías, hay 691 huecos urgentes que se tienen que reparar en la malla vial. Eso lleva como una magnitud, sí, como una magnitud de que no se sabe cuánta plata ni cuánto tiempo se demore la ciudad en recuperar. Lamentable, porque los huecos es como el síntoma que tienen todas esas ciudades que han sido objeto del saqueo, porque luego recuperar ese déficit de huecos es muy complicado si no se hizo el mantenimiento periódico. Es como si quizá el mejor ejemplo es Bogotá, ¿no? Bogotá tuvo una crisis de huecos enorme. Pero el otro punto que le iba a decir, que ese sí no está en la investigación y que ojalá en algún momento le metan el diente, es el tema del vaso de la recolección de basuras de la pradera, que como publicamos esta semana, pues ya hay un plazo extendido, pero van a tener que trabajar a la velocidad del rayo para tratar de solucionar, sí tener donde eso es como que la alcaldía pasada jugó al tingo tango con el vaso de la piñola, con muchas cosas, pero como inexplicablemente no se contrató el nuevo vaso. Obviamente el plazo lleva hasta marzo, entonces que le estalla el siguiente la crisis de la finalización de la disposición en el vaso actual. Entonces no se contrató después de 2 años de que tenían la plata, de que tenían la licencia ambiental ya aprobada, no se contrató y la crisis de basuras explota este año, aunque ya hay un plan pues, pero de recuperación. Nos faltó una imputación. Nos faltó un grupo la de Daniel Quintero. Ah, bueno. Porque el periódico El Tiempo publicó que ya iban a imputar a Daniel Quintero por el caso de la caja menor. Y extrañamente, al rato el periódico El Tiempo corrige la información y dice que se refiere ya a todas las imputaciones, de todas formas menciona, y nosotros averiguamos, llamamos tanto a la Fiscalía como al periódico El Tiempo, y la conclusión es que efectivamente la Fiscalía tiene una especie de hoja de ruta, un documento en donde dice qué va a hacer. Y en el documento estaba que decía imputación a Daniel Quintero y a su secretario privado Juan David Duque por la caja menor, que no es mucho el monto de lo que ellos tienen probado, a pesar de que se gastó mucho, pero probablemente eso necesita unas pruebas más detalladas. Pero el asunto es que parece
que quién sabe si sí lo imputa el fiscal general Barbosa, porque el fiscal general se va ahorita el 12 de febrero, es decir, le quedan que 2 semanas. Claro que él nos dijo que él venía el 9 de febrero a Medellín en una entrevista que nos concedió. Que venía la última semana pues de su periodo. 2 días antes. Ah, 2 días antes de salir. Como venía diciendo, a traer las cosas de la corrupción en Medellín. Entonces vamos a ver si parte de eso que va a traer es la imputación a Daniel Quintero como estaba prevista en ese documento que sí es de la Fiscalía, es decir, el documento sí existe, sí es de la Fiscalía, o se lo va a dejar eso que parece ser que puede ser para él un chicharrón, una papa caliente, se la va a dejar a la vicefiscal que va a estar ahí mientras tanto, o al fiscal. Bueno, la última vez que vino, que fue en noviembre, anunció 13 imputaciones. Vamos a ver entonces esta vez qué trae. Yo quiero terminar con una cosa, y es, lo mencionamos, el problema de las zonas verdes, el problema de las basuras, el problema de los parques, de todo hicimos denuncia en El Colombiano y nunca teníamos acceso a los datos. Recuerden, por ejemplo, de los parques, murió un niño en un parque que no tenía mantenimiento y salieron a decir que no era verdad, que el problema era la comunidad, un columpio, y hoy ya venimos a saber que es que en realidad de 2.600 parques, ahora que hay datos, 2.000 nunca fueron atendidos. O sea que lo que venía quejándose la ciudad, lo que venían denunciando los medios de comunicación como El Colombiano, bueno, aunque sea para la historia, vamos armando, se termina de armar el muñeco, y ojalá las autoridades, así como en un momento nos dejaron solos en Medellín para investigar, ojalá ahora le metan el diente al tema, porque nunca es tarde para ejercer la justicia. Recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube, se suscriben ahí, activan la campana para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo capítulo de Mesa Central o cualquiera de los contenidos que hacemos en El Colombiano. Síganos también como Periódico El Colombiano en TikTok, en Instagram, en Facebook y en la red social X, antes Twitter. Pues sí, entonces hasta aquí llegamos hoy con nuestra Mesa Central. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, Daniel, a ustedes por estar hasta este momento con nosotros, y les deseamos, a pesar de que ya pasó y ya empezó el año, les deseamos que tengan un año grandioso y un fin de semana estupendo.